China es el peor perseguidor de cristianos en el mundo. Más cristianos están presos en las cárceles chinas que en todas las prisiones del mundo juntas. En un lapso de 18 meses, 500 líderes de un grupo de una iglesia al sur de China fueron llevados a prisión. 5 fueron sentenciados a muerte. La sentencia fue reducida como resultado de una protesta internacional. Sin embargo, Yuvelina, cristiana comprometida con el Señor, sufrió severas quemaduras en su brazo, mano, cuello, cara y pecho, cuando una lámpara de querosén se derramó en su ropa cuando ella apuraba a evacuar su casa. Recordamos las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Seguiremos comunicándonos con los santos de la iglesia perseguida, miembros de un solo cuerpo, participantes de un solo pan, quienes han derramado su sangre por la causa de Cristo. ¿Y tú has sufrido por alguna causa digna? Es más, quiero hacerte reflexionar sobre lo siguiente. Quiero que pienses en uno de los momentos más complicados y difíciles que has tenido a lo largo de tu vida por ser cristiano. ¿Puedes identificar? No dudo que haya personas que hayan experimentado momentos difíciles al compartir su fe, o a lo mejor cuando se bautizaron, o a lo mejor cuando decidieron recibir a Cristo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso el mensaje lo he titulado Si verdaderamente vale la pena vivir por las causas que estamos hoy en día existiendo. Vale la pena viviendo por las causas correctas. Y este personaje que vamos a ver el día de hoy es Esteban. Si tienen sus Biblias, vayan a Hechos capítulo 6. Vamos a dar lectura a esta gran historia. Esteban es considerado el primer mártir de la iglesia. Me encantaría que leyéramos la palabra y que entráramos en materia, porque es una gran, apasionante, terrible historia también, pero que nos muestra el amor y el nivel de compromiso que tuvo este siervo de Dios para convertirse en el primer mártir de la iglesia. Hechos capítulo 6, el versículo 8 dice la palabra del Señor así: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y se lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Sin lugar a dudas, este gigante del cual estamos hablando el día de hoy nos deja profundas lecciones y profundas expectativas con respecto a nuestra fe. Es uno de los gigantes de la fe. Podemos hoy en día aprender de su testimonio, podemos aprender de cómo fue seleccionado para ser uno de los grandes, de los 7 que estaban atendiendo las mesas, y ver todo acerca de la vida de este extraordinario siervo del Señor. Un ejemplo claro de entrega y de valor, y de vivir por algo que verdaderamente vale la pena. Esteban fue uno de los 7 varones escogidos por la iglesia primitiva para servir a la comunidad con integridad y con sabiduría. De hecho, la Biblia dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, con un carácter tan firme y una vida tan luminosa que no podían resistir, según el capítulo 6, versículo 10, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Su rostro, también leímos, reflejaba la gloria de Dios y sus palabras proclamaban con valentía a Jesucristo como el Mesías.
Interesante, porque Esteban no buscaba protagonismo, él buscaba servir. Sin embargo, cuando su fe fue puesta a prueba, no retrocedió. Es más, prefirió enfrentar la hostilidad del consejo religioso y dar testimonio de Cristo hasta las últimas consecuencias. Su muerte, siendo apedreado, marcó el inicio del martirio cristiano. Y Esteban nos recuerda hoy que hay causas que realmente valen la pena vivir. Es más, vivir y aún dar la vida, en este caso, por Jesucristo. Hace algunos años leí una frase que cautivó mi corazón. Un famoso escritor dijo: el valor de tu vida se mide por aquello por lo que estarías dispuesto a morir. ¡Wow! Una vez más lo comparto. El valor de tu vida se mide por aquello por lo que estarías dispuesto a morir. Ahora, lo interesante es que hay personas hoy en día que gastan su energía, su vida, su salud, su esfuerzo, su dedicación por cosas que en realidad no valen la pena. Algunos metas pasajeras como el dinero, el prestigio, el éxito, la comodidad. Pero la gran pregunta que queda al final de todo esto, y especialmente cuando todo esto se desmorona, es: ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Quizá ustedes se han hecho esta pregunta en algún proyecto, en alguna iniciativa que tuvieron, donde perdieron dinero, fuerzas, quizás hasta su salud. Y la gran pregunta es: ¿y valió la pena? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque creo que tú y yo, como hijos y seguidores de Dios, hijos de Dios y seguidores de Jesús, tenemos que enfocarnos directamente en aquellas cosas que verdaderamente valen la pena. Esteban nos muestra que la verdadera grandeza no es vivir mucho tiempo, ni siquiera en acumular mucho, sino entregar tu vida para una causa eterna. Por eso los que somos parte de esta gran comunidad, de esta gran familia de fe, los que estamos aquí, en nuestros campus, en cualquier parte del país, sabemos que el Señor nos ha llamado a dar la vida por algo que verdaderamente vale la pena. Así como Esteban y tú y yo tenemos que decidir cada día qué vale la pena para entregar nuestra vida, porque al final es lo único que va a permanecer. Quiero darte 3 o 4 enseñanzas que me encantaría dejarte en tu corazón. Toma nota ahí en tu boletín digital, por favor. Y sobre todo, toma nota y hazlo tuyo para que se convierta en parte de tu vida. Número 1, la primera enseñanza de Esteban. Las causas que valen la pena requieren fe y dependencia completa de Dios. Requieren fe y dependencia completa de Dios. Es lo primero que quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Vamos a ver algo de la elección de este gran hombre de Dios, de este siervo de Dios llamado Esteban. Si vamos a Hechos capítulo 6, versículo 5, resulta que había un problema serio en la iglesia de Cristo. De hecho, según datos bíblicos, dice que el número de discípulos había crecido en gran manera. Varios miles ya formaban los primeros días de la incipiente iglesia de Cristo. Y como ustedes saben, ¿no?, por experiencia propia, que todo crecimiento trae consigo problemas y desafíos. Díganmelo a mí con esta gran congregación. Así que la iglesia tiene que atender un problema en la distribución de los alimentos que se hacía día con día. Así que la iglesia, reunidos en oración, decidió nombrar a 7 varones que se dieran a la tarea de organizar la repartición de los alimentos. Básicamente era para eso. Ahora, quiero que pienses bien cuál era la función primordial de estos 7 varones. A lo que voy es los requisitos que se requerían para tal tarea. Así que por decisión divina, a través de la iglesia, Dios llamó al ministerio a Esteban y los requisitos eran por demás sorprendentes. Número 1, que no tuvieran nada escandaloso que nadie pudiera reprochar. Escucha bien esto porque es importantísimo. Si eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, no debes dar motivo a que nadie hable mal o vitupere el nombre de Cristo por tu causa. Entonces una cosa dijeron, tiene que tener un testimonio, que nadie le reproche nada que haya hecho o que esté haciendo en su ministerio. Era muy necesario notar la integridad y la virtud. En pocas palabras, personas confiables a quienes se les iba a asignar este trabajo. Segunda característica, debían ser creyentes espirituales, carentes de carnalidad, que sean imparciales en el cumplimiento de su ministerio, es decir, crecidos en su relación con Dios. Y número 3, importantísima, debían de ser competentes
competentes, es decir, tener los dones, las habilidades para este trabajo. Ahora, yo siempre he pensado, perdón que lo diga, mis amados, que los requisitos eran demasiado altos sencillamente para servir las mesas, ¿no? En pocas palabras, iban a estar como de meseros distribuyendo los alimentos y de repente vemos altísimas expectativas acerca de lo que se esperaba de ellos. De hecho, en Hechos capítulo 6, verso 5 dice: esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban. Me llama la atención porque es del único que se habla con esta firmeza y con esta prontitud. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir las mesas. Y yo siempre me pregunto, ¿no es mucho requerimiento para servir las mesas? No, querido, porque solo fue el inicio de su ministerio. Hay un principio bíblico: el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Hay muchas personas que tienen, a mí me encantaría un día predicar en PIB Satélite, encantado de la vida, pero comienza como todos comenzamos. En mi caso, yo comencé en una ranchería llamada Tocuila, Texcoco, donde tuve que estar allá 2 años mostrando, pastoreando, caminando, llevando el evangelio, tocando puerta por puerta. Es decir, todos tenemos una historia, ¿no? Jamás por mi mente, cuando estaba yo haciendo este trabajo pastoral en Tocuila, Texcoco, pensé que Dios me iba a ser pastor de esta maravillosa iglesia. Sin embargo, veo que en lo poco eres fiel, Dios te pone en lo mucho. ¿Cómo empezó Esteban? Empezó Esteban atendiendo las mesas y con el paso del tiempo se convierte en un predicador de la palabra del Señor y Dios lo usó con poderosas y sorpresivas tareas. Esteban nos enseña que debes estar preparado para el ministerio donde Dios te ponga, querido. No es que yo quisiera servir a Dios, pero a ver, según la necesidad, tú tienes que estar ahí disponible. Eso es lo primero que nos enseña Esteban. Imagínate, yo soy un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Cómo me van a poner a atender las mesas? Eso que lo haga cualquier persona. Yo quiero predicar, quiero ser maestro de escuela dominical. Nada de eso, nada de eso. El hombre estaba completamente disponible y esa es una de las cosas maravillosas de este gran gigante. Al comienzo servía mesas, pero con el paso del tiempo se convirtió en predicador y tuvo el privilegio de ser el primer mártir cristiano. Mira, me queda muy claro que no todos moriremos por Cristo de la forma en que Esteban lo hizo, pero lo que sí es que Dios quiere y puede usarnos de maneras extraordinarias. Por eso se requiere completa dependencia de Dios. Número 2, toma nota. Y antes de entrar en este número 2, para ver las causas que valen la pena, requieren amor y poder divinos. Observa, por favor, el siguiente testimonio. Te lo estamos pidiendo y agradeciendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos han dicho que nosotros no tenemos derecho de vivir aquí, que las cosas que tenemos, tierra, que ya no es de nosotros. Somos diferentes, ¿por qué? Porque no podemos participar ya en sus ceremonias, de lo que hacen ellos, entonces por eso nada más. Por eso nos sacaron. Sí fue muy difícil para los primeros creyentes y aún para los que ahorita se están convirtiendo. El Dios Jesucristo nos cambia todo, nos limpia todo, inmundicia, todo avaricia, todo odio, todo nos quita. Y además nos da su Espíritu. Y ese es el que nos transforma. Valió la pena porque las cosas que se acaban, pues, pero Dios nos da que no se destruye, que no se acaba, una vida eterna. Somos el pueblo de Dios, somos
pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su... Impresionante, ¿no creen? Por supuesto, las causas que valen la pena requieren amor y poder divinos. Vamos al capítulo 6 de Hechos, vamos a ver el versículo 3 y vamos a saltarnos al versículo 10 para ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Luego en el versículo 10, quiero que observen que esos fueron los requisitos y por eso eligieron a Esteban. Y en el versículo 10 dice, como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al Espíritu con que hablaba Esteban. Ahora, ¿qué significa esto? Que Esteban es un ejemplo de lo que hace el Evangelio. El Evangelio transforma a las personas. Es decir, tú no puedes decir, ya tengo mi nueva vida en Cristo y seguir como siempre andas. O sea, si tu matrimonio ha tenido problemas, llegan a Cristo y siguen con las mismas cosas. Yo digo, ¿dónde está el poder del Evangelio en ti? ¿Dónde está el proceso de transformación? Seguimos siendo muy egoístas y no hemos permitido que el cristianismo entre más allá del epidermis de nuestro cuerpo. Sencillamente no estamos dando a conocer el poder transformador del Espíritu Santo, cosa que en el caso de Esteban así fue. Hay un evangelio transformador que se da a conocer en la forma de vivir. Y me queda muy claro que la primera responsabilidad que asumió Esteban fue atender necesidades físicas de la gente, ¿sí? Darles comida a las personas. Esto está muy bien. Pero no se conformó con eso, sino al ponerse en las manos de Dios, Dios le dio talentos, dones, habilidades, y de repente fue descrito por Lucas de la siguiente manera. Quiero que lo vean. Dice, Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¡Wow, wow! O sea, eso me encanta. Empezó sirviendo mesas y de ahí Dios lo catapultó a un ministerio extraordinario, lleno de cosas fantásticas, maravillosas. El poder de Dios obrando en él. Así que, querido, cuando te pidan que hagas algo que parece sencillo, hazlo. Oye, ¿por qué no abres tu casa para un grupo pequeño? No, pero pues, ¿cómo voy a abrir? Abre tu casa, comienza con eso, querido. Oye, apóyanos, estamos aquí en el Ministerio de Conexión y Amor, que nos ayudes a recibir a todas las personas. No, pero eso, yo quiero dar clases de teología. A ver, espérame, antes que hagas eso, una persona que es usada por Dios no ve que ningún trabajo sea pequeño por la causa de Cristo, porque finalmente lo hacemos para Él. Y esto es lo que Esteban entendió desde el principio. Si vas a ser usado por Dios de la forma en que el Señor usó a Esteban, tendrás que reflejar la gracia de Dios en todo lo que hagas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a Timoteo, su hijo amado, le dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, era un varón lleno de gracia. Por eso Dios lo usaba poderosamente. La gracia era aquello que lo movía, aquello que lo llenaba de energía, de capacidad, de entendimiento para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, escucha esto. Es fácil que cuando tú estás sirviendo en un ministerio, en lugar de echar mano de la gracia, echas mano de los recursos de la carne para satisfacer las necesidades del reino de Dios, porque a lo mejor eres bueno para ciertas cosas y es todo lo que haces. Tu habilidad, vamos a decir, humana, la utilizas. Ahora, nadie da lo que no tiene. Si no tienes gracia, no vas a ser un ministro de gracia. Puedes ser un discipulador, puedes ser alguien que comparta porque sabes mucho de Biblia, pero si no tienes gracia, el efecto de tu ministerio será muy limitado. Por eso encontramos a Esteban como un hombre lleno de gracia, lleno del poder de Dios, y lo mismo con la gracia y el amor de Dios en él. Necesito abastecerme día con día de la multiforme gracia de Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos y somos le pertenece al Señor. Por otro lado, el poder con el que ministraba, hacía prodigios y señales, sabiduría, mostró delante de sus oponentes, eran el resultado de vivir en la presencia de Dios. Nadie da lo que no tiene, de veras. Cuando tú puedes compartir de tu vida interna en tu vida exterior, es porque estás caminando cerca de Dios. Quiero que recordemos un poquito acerca de los oponentes que tuvo Esteban, porque dice el texto que no podían resistirse a la sabiduría con que hablaba Esteban. Ojo, no es que no estaban resistiéndose a Esteban, sino a la sabiduría de Esteban. Es importante que entendamos esto. Vamos a hablar un poquito acerca de los oponentes de Esteban. Número 1, eran judíos
helenistas. ¿Qué significa esto? Que eran personas que seguramente habían hecho una inversión de dinero, ya que no eran personas nacidas en Jerusalén, por lo que seguramente pagaron para poder establecerse allí, razón por la cual se hacían doblemente fanáticos. Les había costado mucho dinero convertirse en judíos helénicos. Ellos tenían también su propia sinagoga. De hecho, la Biblia nos dice que pertenecían a la sinagoga de los libertos, es decir, los que habían sido esclavos y luego se les dio su libertad. Algunos eruditos piensan que la sinagoga de estos judíos de Cilicia, donde seguramente Saulo se congregaba, escucha con esto, entonces es probable que algunos de los que estaban discutiendo con Esteban era Saulo de Tarso. Solamente quiero decir en relación al lugar donde él estuvo. No estoy diciendo, sí, él estuvo ahí, aunque sí vamos a ver que él presenció la muerte de Esteban. Número 2, como no soportaron la confrontación de Esteban, dice el texto bíblico, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, no podían sostener sus argumentos, no podían responder con efectividad a los argumentos de Esteban, quedaron confundidos, no convencidos y profundamente molestos. De hecho, Lucas nos dice que no podían resistir a Esteban, no podían hacer frente a la sabiduría con que hablaba Esteban. Escucha esto, ¿la gente te resiste a ti o resiste la sabiduría o el estilo de vida que tú tienes? Hay veces que nosotros damos testimonio de nuestra fe y la gente es bendecida y es transformada, pero no somos nosotros, no es nuestro estilo de vida, es el poder de Dios. Por eso me encanta cuando Lucas se limita a decir, fue el espíritu, fue la sabiduría de Esteban la que ellos no podían resistir. Y uno dice, pero ¿por qué no podían resistirlo? Porque no era una lucha con Esteban, estaban luchando con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que una de las características de los 7 varones era llenos del Espíritu Santo? Por eso no podían, estaban enfurecidos, porque sin saberlo estaban peleando con Dios mismo. Por eso nos dice Esteban que la obra del Señor tiene que ser llevada a cabo con el poder y el amor de Dios, no en nuestras fuerzas. Si lo haces en tus fuerzas, no va a haber ningún resultado y vas a quedar completamente frustrado en el intento. En tercer lugar, las causas que valen la pena requieren visión de Dios. Uno de los temas que más me encanta cuando hablamos de liderazgo es acerca de la visión. La visión es una imagen del futuro que produce pasión. Esa es mi definición personal, la que yo he hecho mía con lo largo de los años. Una imagen del futuro que produce pasión, algo que el Señor te dice que puede hacer, y eso produce como una energía, una gasolina que te levanta cada mañana para decir, yo quiero estar allá. De hecho, el resultado de lo que hoy estamos viviendo aquí fue el resultado de una visión que el Señor nos dio en el año 1997. Yo he hablado mucho acerca de ello. La visión nos ayuda. Hoy tenemos una visión 2030. ¿Y qué creen? Estamos revisando la visión 2040. Ya pronto ustedes van a saber acerca de ello. Porque la visión se requiere, porque las causas que valen la pena requieren visión de Dios. Vamos a saltarnos al capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a los versículos 55 y 56. Dice el texto, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al no poder con los argumentos, o dicho otra mejor, los argumentos del Espíritu Santo de Dios, se formó un proceso como si fuera un criminal. Sobornaron a unos testigos para que lo acusaran de blasfemia. Qué raro que el poder judicial haya sido corrompido. Siempre ha sido así, queridos. La verdad es que el ser humano ha sido el mismo desde que decidimos darle la espalda a Dios. Aquí encontramos un juicio injusto. También estuvieron extorsionando y pagando a algunas personas para que dieran falso testimonio. Así que esto no es nuevo. Sigue siendo y seguirá siendo. Nos va a acompañar el resto de nuestra historia en la humanidad, porque el hombre obviamente está caído. Ahora, con los ojos de la fe, vamos a ver un poco de los detalles de este proceso. Aparece en el capítulo 7 y vamos a ver un poco acerca de ello. Número 1, no solo las autoridades estaban en contra de Esteban, sino que agitaron al pueblo mismo. De hecho, en el capítulo 6, verso 12 dice, agitaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Es sencillo. Cuando los líderes no encontraron argumentos suficientes para inculparlo,
Entonces empezaron a agitar al pueblo para sentenciarlo. Hoy en día seguimos viviendo las mismas cosas. Ellos, como líderes religiosos, tenían 2 barajas y las 2 las estaban jugando, 2 cartas. Los líderes religiosos y sus falsas acusaciones. Y por otro lado, la intervención tumultuosa de las masas populares. Esto es lo que siempre ha sucedido. Número 2, fincaron un caso falso para poder acusarle. Vean lo que dice el versículo 13. Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y en el verso 13, presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Interesantísimo. Igual que el caso de Jesús. Hombres hablaron parte de la verdad, distorsionaron el sentido original. ¿Y el cargo cuál era? Blasfemia. ¿Y cuál fue la razón por la que Jesús también fue inculpado? La misma razón, blasfemia. Interesante. Oigan, pero pensaron en otro caso. Qué privilegio para Esteban haber tenido los mismos elementos en su muerte que la muerte de su maestro. Eso es un alto privilegio, en realidad. Como en el caso de Jesús, fue acusado de blasfemia. Y en tercer lugar, aún en medio de todo este alboroto, Esteban honró a Dios. Al comenzar su poderosa defensa, escrita por Lucas, en todo el capítulo 7, hay una poderosa expresión acerca del gigante que estamos estudiando el día de hoy. Versículo 15, quiero que lo vean con todo detenimiento. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada de Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Todos sabemos que la costumbre de los jueces o de los jurados es que en el proceso se esté observando al presunto culpable. Esto lo podemos ver en cualquier serie, sin lugar a dudas. Siempre se ve al presunto culpable. Esto me habla y me recuerda una historia verídica en Estados Unidos donde un hombre se le acusaba de asesinato. Y lo cierto es que estaban todos los elementos de que el hombre había muerto. Pero ¿qué creen? No habían encontrado el cuerpo. Entonces resulta que dijeron, de todos modos, todo acusaba, la sangre, todo, a que el cuerpo había sido desaparecido y que este hombre era culpable. Su abogado entonces empezó a pensar cómo podía librar al hombre acerca de ello. ¿Y saben qué hizo? Se levantó y en su argumento dijo: en exactamente 2 minutos, el hombre que ustedes creen que está muerto va a entrar por las puertas del juzgado. En 2 minutos, observen, y va a entrar vivo aquel que ustedes dicen que mi cliente mató. Corre tiempo. Y empiezan a pasar y toda la gente viendo hacia la puerta del juzgado. Pasa 1 minuto. Pasan 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos y finalmente llegan el cumplimiento de los 2 minutos. ¿Y qué creen que pasó? Nadie entró. Finalmente, después de todos los alegatos, se retira el jurado y finalmente regresan y dicen: sí lo vamos a sentenciar como culpable de homicidio. Y entonces el abogado dice: ¿pero por qué? Mi argumento fue muy legítimo. Sí, pero durante esos 2 minutos ni su cliente ni usted voltearon nunca hacia la puerta. Esto me habla de que ni ustedes creían que eso iba a suceder. Piensen por un momento, en este juzgado encontramos a la gente viendo al culpable. ¿Para qué? Porque a menudo ellos podían ver en el rostro del reo su culpabilidad o su inocencia. ¿Ya vieron lo que dice el texto? Esteban parecía con tal serenidad, mezclada con bravura y mansedumbre, llena de majestad, en todos los que vieron en él el rostro de un ángel. Era la presencia de Dios en esta hermosa vida. Así que los perseguidores y los jueces no cejaron por eso su furiosa persecución contra él y continuaron el proceso. Y entonces viene lo que yo llamo una tremenda visión de reino. Así lo llamo yo, tremenda visión de reino.
que Dios le había dado a Esteban. Le permitió ofrecer una extraordinaria defensa en todo el capítulo 7, donde hace un repaso extraordinario del Antiguo Testamento, mostrando que el lugar santo y la ley eran figuras representativas de futuras realidades, con lo que no se menospreciaba el decir que habían de dar lugares a mejores cosas. Ahora, lo que me impresiona es que Esteban tenía una visión renovada sobre todo el Antiguo Testamento. Su argumento fue el Antiguo Testamento, pero actualizándolo al Evangelio de Cristo. Tenía ese poder y esa capacidad, y es la que tienen que tener los predicadores hoy en día. Esa capacidad de hablar de cosas que existieron hace por lo menos 2000 años o hasta 3500 años y darles vitalidad y frescura y entendimiento y pertinencia para el día de hoy, para ti y para mí, en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto hizo Esteban, porque tenía una visión que para identificar el poderoso ministerio de Jesús, que venía a ser nuevas absolutamente todas las cosas. Ahora, observa lo que sienten las personas con miopía espiritual. Versículo 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Qué historia, no crees? Cuando terminó de hablar con ellos, los dientes les rechinaban. Estaban llenos de rabia, no podían soportar las señales manifiestas del poder divino que era obvio para ellos. Para los judíos el rechinar de dientes era sinónimo de terror y de los tormentos del condenado. Y esto es lo que ellos estaban empezando a vivir. Comenzaron a vociferar. En ese momento dice que Esteban, lleno de profunda convicción, dijo: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Velo así. Ellos, con sus ojos llenos de rabia, viendo a Esteban. Y Esteban, viendo sus ojos al cielo, lleno de fe. Eso es lo que hace el poder de Dios. Este gigante nos deja una gran lección. ¿Qué está viendo la gente en tus momentos difíciles? O sea, cuando pasas por alguna situación, un revés económico, haces berrinche, te tiras al piso, estás ahí como tlaconeta en sal, ¿verdad? Y de repente la gente se te queda viendo y, pues, ¿qué? ¿Dónde está tu vida cristiana? ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Aquí encontramos a un hombre que está siendo sentenciado a muerte y se veía en él la paz y el gozo de Dios en el aspecto de un ángel. Mi pregunta es, ¿qué ven tus vecinos? ¿Qué ven tus compañeros de trabajo? ¿Siempre andas de cara? O sea, ¿te conocen como el gruñón? ¿Dónde está la vida abundante que tienes en Cristo Jesús? Aquí está el desafío enorme que tú y yo tenemos. Así que eso me hizo pensar en las palabras de David. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y eso me muestra una enseñanza que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Nadie, por muy cruel y malo que sea, podrá interrumpir la comunión que se supone tú tienes con Dios. Lo que vio fue un anticipo de lo que esperaba. Al Hijo de Dios, a Jesús, Hijo del Hombre, vio a Jesús que estaba a su favor y sin importar quién se encontrara contra él, Jesús lo recibiría en sus brazos. Dio una prueba de que lo que estaba predicando era correcto. Entonces esto habla de una visión de su gracia, de su amor, de la recompensa. Puede cambiar el panorama lúgubre de este mundo. Seamos hombres y mujeres de visión. Y esto me lleva a la última de las cosas y de las enseñanzas de las cuales tú y yo podemos aprender de este poderoso gigante. Las causas que valen la pena requieren amor incondicional. Si tú vas a ser una persona que va a ser usada por Dios, necesitas amor incondicional de Dios. Versículo 60, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles dice: luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo cierto es que esta historia tiene un desenlace dramático en realidad, pero como una preciosa oportunidad de mostrar el amor de Dios hacia los perdidos. Y es otra gran enseñanza de este siervo del Señor. Dice Lucas: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Y yo te pregunto, mientras la gente habla mal de ti, mientras te están chismeando, mientras hablan a tus... ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Te pones a orar? ¿Se acuerdan de Nehemías? Cada vez que tuvo algún problema, ¿qué hizo? Oraba.
encontramos en el poder de la oración la capacidad de sobreponernos a cualquier tipo de ataque. Esteban dice, sé por propia experiencia que las cosas para los creyentes se pueden poner bastante difíciles, por eso tenemos que depender completamente del Señor. Es más, entre más complejo es lo que haces por causa de Cristo, más debes redoblar tu vida personal de oración. Apréndetelo. Los hombres dice que se habían tapado los oídos cuando les habló del evangelio, pero es reconfortante saber que Dios nunca tapa sus oídos para escuchar la oración de sus hijos. En el caso de Esteban, lo habían echado de la ciudad, pero jamás lo separaron de Dios. Buena cosa es morir orando. Y vamos a ver un poco acerca del contenido de la oración. Número 1, es una oración por sí mismo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. De manera parecida a Jesús, ¿se acuerdan? Estaba puesto en las manos de Dios al morir. Por cierto, ¿y tú cuando mueras? ¿En las manos de quién vas a estar? Espero que ya haya resuelto ese problema. Tú y yo, si hemos confiado en Cristo y le hemos recibido como Señor y Salvador, estaremos en los brazos eternos de nuestro Padre. 2, una oración por sus perseguidores y asesinos. Dice el texto que se puso de rodillas, que es una expresión de humildad, clamó a gran voz, lo cual es una expresión de insistencia, dada la perversidad de sus asesinos, y el contenido de la oración fue simple: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Simplemente siguió el ejemplo de Jesús. Lo que la gente en el mundo necesita no es nuestra condenación, es nuestra intercesión. No se te olvide. O sea, las cosas en el mundo, especialmente en México, están muy mal. Y uno pudiera condenar todo lo que hoy está sucediendo, la corrupción, la violencia, las muertes. ¿Saben? La Iglesia de Cristo tiene que orar para que el único poder que puede transformar a este México es el poder maravilloso de Dios por medio del Evangelio de Cristo. Y 5, y con esto quiero terminar, las causas que valen la pena requieren dar la vida por ellas. Las causas que valen la pena requieren dar la vida por ellas. Y dice el versículo 60, cómo termina esta historia: cuando hubo dicho esto, murió. O podríamos decir, durmió, como el apóstol Pablo enseña en sus cartas, los que mueren en el Señor. Ahora, me queda muy claro, amados de mi corazón, que Esteban no es el único que ha dado su vida por causa del reino, pero sí tuvo el privilegio de ser el primero. ¿Y cuál fue la razón? El extendimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Y saben qué sucedió? Que muchos más siguieron su ejemplo. Y es una de las cosas maravillosas cuando vemos la cantidad de creyentes hoy en día que han dado su vida por la causa de Cristo. ¿Se acuerdan de Charlie Kirk, que lo asesinaron en un meeting? Uno de los más grandes defensores y apologistas de la fe murió en esta misma semana. Es decir, la fila de aquellos que han dado su vida por la fe, que han dado su vida por Jesús, es innumerable. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Y vuelvo a la primera pregunta que te hice: ¿cuál ha sido tu momento más complicado? A lo mejor se burlaron de ti en tu trabajo, a lo mejor te corrieron de tu casa porque eres cristiano. Y cuando vemos esta historia de este gigante, la verdad es que mi fe crece y digo: Señor, ayúdame a ser un fiel testigo y vivir por las causas que verdaderamente valen la pena. Veamos un ejemplo más actual de lo que significa hoy en día, en pleno siglo XXI, creyentes dando su vida por Cristo. Por varios años, el pastor Kim y 27 miembros de su redil vivieron en túneles bajo tierra hechos a mano. Los comunistas descubrieron que los cristianos vivían bajo tierra cuando estaban construyendo una carretera. Los guardas los sacaron del escondite y los presentaron frente a una multitud de 3,000 personas en la aldea de Goksan, donde se llevaría a cabo una ejecución pública. Dijeron a los cristianos: nieguen a Cristo o morirán, pero los creyentes se rehusaron a hacerlo. Entonces el oficial comunista a cargo de la ejecución ordenó separar del grupo a 4 de los niños y prepararlos para ser ahorcados con sogas amarradas alrededor de sus pequeños cuerpos. El oficial le ordenó nuevamente a los padres que negaran a Cristo. Ninguno de los creyentes negó la fe en Cristo. En vez de eso, les dijeron a sus hijos: muy pronto
Nos veremos en el cielo. Los niños murieron calladamente. Entonces el oficial a cargo ordenó que trajeran una aplanadora y obligó a los cristianos a que se acostaran en el camino. Mientras el motor de la máquina aceleraba, el oficial les dio una última oportunidad de retractarse de su fe en Jesús. Nuevamente, los creyentes se rehusaron a hacerlo. Tan pronto la máquina comenzó a moverse lentamente, los cristianos comenzaron a cantar un himno que a menudo cantaban juntos, mientras sus huesos y sus cuerpos eran aplastados bajo el peso de la inmensa aplanadora. De los labios de los creyentes se podían escuchar las siguientes palabras: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo más amor por ti. Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento, tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor por ti, oh Cristo, por ti. La información sobre la ejecución apareció en la prensa de Corea del Norte como un acto mediante el cual se había suprimido la superstición. A través de la historia, los locos por Jesús han llevado cánticos en sus momentos finales sobre la tierra. Ante el asombro de sus atormentadores, elevaron gozosamente sus voces en alabanza a Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados de mi corazón, a través de esta historia y este poderoso gigante, podemos recordar que son muchas las personas que han elevado cánticos en los momentos finales de su vida en esta tierra. Ante el asombro de atormentadores, elevaron gozosamente sus voces en alabanza al Dios vivo. Por eso el apóstol Pablo escribió, escuchen bien esto, después de haber sido encarcelado, apedreado, dejado como muerto, naufragado y ser torturado en diferentes ocasiones, escribió las siguientes cosas: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando solo las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Agradecemos a Dios por la vida de Esteban y podemos recordar una frase que nos deja en el corazón para nuestro propio aprendizaje: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Gracias a personas como Esteban, tú y yo podemos estar aquí, yo predicando cómodamente, ustedes sentados cómodamente, recibiendo la palabra, sus hijos siendo atendidos y siendo enseñados en los valores eternos de la palabra del Señor, por gente que sí dio la vida por algo que valía la pena. ¿Lo harás tú? Señor y Padre, gracias por la vida de Esteban, este gran gigante de la fe que nos ayuda en su ejemplo a renovar nuestro compromiso y a enfocarnos en aquellas cosas que verdaderamente valen la pena dar la vida, Señor, vivir por ello y, si es necesario, morir por ello. Gracias, Señor. Permite que la fe de esta iglesia, el compromiso que tenemos contigo, sea acrecentado y no tengas más seguidores superficiales, sino comprometidos en servirte y amarte hasta el fin de nuestros días. Oramos en el nombre de Jesús y los que están de acuerdo conmigo dicen amén y amén. Que el Señor los bendiga.